Muy probablemente si estás viendo este video es porque te estás haciendo preguntas que regularmente no te puedes contestar. En este episodio vamos a tratar cómo adentramos poco a poco a la espiritualidad y al autoconocimiento. Bienvenidos a Mitotes Místicos. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Hola, yo soy Alberto Bozac y hoy nos acompaña Diego Buenrostro. ¿Cómo estás, Diego? Diego Buenrostro, un placer estar aquí con ustedes, muchachos. Gracias por la invitación. Muy gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo nos vamos adentrando cada quien a la espiritualidad. Es un camino complejo, es un camino profundo, es un camino que cada quien llega de manera distinta. Y yo creo que no hay mejor manera de entrar a este episodio que entendiendo que la mayoría partimos de una religión que no nos llenó, o que ya llega un punto que no podíamos hacer más preguntas y pues realmente ni siquiera había respuestas, simplemente es como ya lo llegamos haciendo en un episodio, es no preguntes, ¿no? Y empieza una exploración muy interesante que pues no tiene fin, pero antes de adelantarme, pues vamos sentando cada quien cómo nos tuvimos ese primer acercamiento, ¿no, Leo? Sí, mira, para mí realmente, pues siempre he vivido una vida espiritual, ¿no? O sea, en el hogar donde crecí, pues se vivía un ambiente espiritual, aunque realmente no se explicara muy bien la espiritualidad. De todas formas, mis papás pertenecen a una organización que es bastante espiritual y aparte de eso, pues fui educado como católico porque necesitaba, según mis papás, necesitaba las bases de una religión para poder partir de ahí, ¿no? Pero ya realmente cuando yo empiezo a tocar lo que, o a formar más bien dicho, lo que es mi propia espiritualidad, fue cuando empecé a leer un libro que se llama El Kybalión, ¿no? Entonces yo en ese momento estaba estudiando electrónica en la preparatoria y lo compaginé muy bien, pues el libro pues habla de espiritualidad y todo lo que quieras, pero habla sobre las leyes que rigen el universo y esas leyes cuando las aplicas a lo que es la física, que realmente la electrónica son las leyes de la física aplicada de manera pues científica, de una manera técnica que genera todo lo que hoy conocemos como dispositivos electrónicos. Pues realmente ahí es donde estamos aplicando lo que es la energía y cómo la manejamos para usar el audio, usar el video, usar el calor, o sea, cómo todas estas transformaciones de energía las usamos a través de dispositivos y las controlamos por medio de esos mismos dispositivos. Y yo ahí entendía más o menos de que, pues si hay un polo positivo, hay un polo no negativo o femenino y cómo se mueve toda esta cuestión. Y eso me hizo aplicar no nada más la espiritualidad desde el punto de vista de que, Diosito está ahí en la madre, sino que es, o sea, todo está aquí físicamente aplicado, ¿no? Claro. Entonces, eso para mí fue la manera en que yo entré a comprender más esta cuestión y a cambiar el enfoque, ¿no? La forma de verlo, de no nada más lo que me dicen los libros, sino que también se aplica en la vida real, ¿no? Entonces, no sé, Diego, cómo lo percibes. Sí, pues precisamente es algo, aunque no fue un punto en mi vida que pudiera concluir o explicar así tal cual, sí fue un proceso donde, como bien decían al principio, se te van presentando ciertas dudas y vas empezando a hacer las preguntas incómodas que nadie te quiere responder. Pues entonces, a partir de ahí es que dices, bueno, entonces sí, la vida tiene que ser así, tiene que ser como es y ya, o porque así es. Pero afortunadamente llegan a tus manos, como dice Leo, ciertos libros, ciertas personas o ciertas simplemente situaciones que te hacen poner en tela de juicio esos conocimientos que uno supone que así son, porque así te los inculcaron, llámese religión o familia o el entorno, pero resulta de que no, o sea, hay muchas otras maneras en que puedes avanzar, en que puedes abarcar, en que puedes crecer y abordar las mismas situaciones, pero pues te nace la duda, es lo único que tienes, la duda y empezar a investigar y entonces vas tocando o vas llegando a lugares o a libros o a procesos que te llevan a avanzar y dices, órale, o sea, sí puedo estar mejor, sí tengo derecho a que las dudas se me resuelvan, sí tengo la oportunidad de crear un entorno mejor. Entonces es muy interesante que al menos en mi caso sí fue así, a lo mejor como el común denominador, ¿no? Que busca respuestas y pues, ¿dónde, no? En mi caso, pues como ya lo dije al principio, pues fue lo mismo, ¿no? A mí me acuerdo que era adolescente y la música empezó a permear mucho en mí y
me tocó música, pues una muy buena parte del rock en español y muy buena música de rock en inglés. Y pues esa parte te hace que te hagas preguntas, ¿no? Empiezas a vivir un paradigma muy a rajatabla o muy cuadrado y empiezas a cuestionar. Entonces, cuando haces preguntas honestas que vienen realmente desde tu duda, desde tu curiosidad, te topas, por ejemplo, en mi caso fue así, yo cuestioné el status quo en mi casa y me acuerdo que me corrieron de mi casa la primera vez, ¿no? Entonces, sí, y no es que pues fueran malos ni nada, no eran capaces de responder porque ellos tampoco se habían hecho esas preguntas. Aquí la diferencia pues que a mí me pasó cuando tenía 15, 14 años, ¿no? Entonces aplica mucho el de tú pinche chamaco pendejo, ¿qué vas a saber, no? Entonces sí me tocó ese punto muy duro y de ahí en lugar de empezar a investigar, a mí yo caí mucho en yo pues entonces no creo en nada, ¿no? Si para mí no hay respuesta, si yo veo que esto racionalmente no tiene sentido, y yo no había tenido una experiencia espiritual, pues me aventé casi 20 años o más de 20 años casi. Como unos 19, 20 años sin creer en absolutamente nada y creyendo totalmente en el raciocinio. Aquí el chiste es que, pues por azares del destino entro a estos temas porque hubo algo que me abrió la mente y me hizo que me volviera a cuestionar. Y hasta el día de hoy, ya pasaron más de 3 años, y todavía no podía contestar las preguntas, ¿no? Pero de perdida tengo rasgos de las respuestas. Y es interesante esto que es un camino que nunca se acaba, ¿no? Sí, ya no estás donde está, no estás donde quieres, pero ya no estás donde no. Exactamente. Como por ejemplo, ¿cuál fue la primera pregunta que no te pudiste contestar? ¿Quién es Dios? Eso es lo más, cuando ya te das cuenta que en la Biblia, y más que nada en la doctrina, que en una iglesia, y pues me tocó estar en catecismo y estar hasta muy grande, ¿no? Preguntar quién es Dios y cómo opera, y que no te sepan contestar y te den una respuesta genérica de no, tú ten fe y que es que Dios es tal como lo ponen. Realmente pues para mí no tenía ningún sentido, y más cuando te pones a indagar más en la parte bíblica de manera literal, te das cuenta pues que no tiene sentido que te pongan que la humanidad tiene tan poquitos años y que todos partimos de 2 personas y que de esas 2 personas, como ya lo dijimos en otro programa también, se emanó toda la humanidad. Entonces dices, oye, a ver, lo que se puede comprobar que es la ciencia me dice esto, ¿no? Y está la teoría de la evolución y pues tiene un poco más de sentido, que para mí ni en ningún momento niega a Dios. Eso lo dice el Alberto de hoy, el de ese entonces, pues la verdad no tenía yo esa capacidad de integrarlo, ¿no? Pero la primera pregunta yo creo es, ¿quién es Dios? ¿Y cómo funciona, no? Como ya lo hemos dicho, pues yo todavía no sé, pero ya tengo una idea de que a mí me funciona, ¿no? Sí, es un muy buen punto de referencia esa pregunta en cualquier plática, ¿no? Porque, por ejemplo, son cosas que a veces se dan por hecho de manera trivial y de repente, si tú le preguntas a alguien en tu trabajo, a ver, ¿tú quién crees o qué es Dios para ti o cómo lo ves? Y se nota que en general las personas cuando estamos a lo mejor en esa transición o todavía estamos así como que medio no sabemos, nos ponemos a pensar, pues toda la vida me han dicho que Dios es esto y que Dios es bueno. En mi caso a lo mejor esas fueron las primeras interrogantes, ¿no? A ver, pues si Dios es bueno, ¿por qué? O clásico que te dicen, es que si Dios quiere vas a hacer esto, pero ¿y por qué no va a querer? O sea, ¿por qué no va a querer que yo esté bien? ¿Por qué no va a querer que te vea mañana? Lo veo mañana si Dios quiere. Y lo damos por hecho, ¿no? Pero cuando tomamos el tiempo de analizarlo, de revisar, esas son unos pequeños puntitos que ya te ponen a hacer una introspección. A ver, ¿Dios entonces no vive en las nubes? ¿O dónde está? ¿Es un señor grandote que está sentado en un trono? ¿Cómo veo yo a Dios? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo siento? Y cuando preguntas eso a otra persona para cualquier efecto, pues te das cuenta de que a veces no sabemos. Claro. O sea, no tenemos un concepto, llámese inculcado o sembrado o autoadquirido de un Dios, a menos que empecemos a investigar. A ver, eso fue lo primero que me pasó, que preguntarle a mi catequista de que por qué Dios me dice que me porto mal y que el pecado y que me va a castigar y que todo eso. Y pues a lo mejor
no obtener una respuesta coherente, ¿no? Simplemente, entonces, así es donde van haciendo esa duda, pues auténtica, a lo mejor de un niño, de un adolescente, de un joven, de querer aprender más allá. O sea, no lo que me dicen, sino a dónde puedo saber o dónde puedo ver o sentir a Dios o palpar o no sé. Eso es lo que yo pienso sobre. Sí. De hecho, uno de los principios de Kybalión dice que Dios es incognoscible entre todas sus cualidades. Entonces, como nos están diciendo que nosotros como humanos nunca vamos a tener la capacidad de llegar a comprender realmente algo tan grande como Dios. Sin embargo, también te dicen que todo está hecho a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces hacen esta analogía de que sí tenemos esta parte de Dios en que nos podemos ver reflejados como dioses. No como dioses, ¿no? Pero hace precisamente este paréntesis, ¿no? Dice, el hombre que llega a esta comprensión generalmente se va por el camino equivocado y dice, yo soy Dios. Dice, eso es tan ridículo como que una hormiga dijera, yo soy humano. Porque sí, todos estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Pero realmente es incognoscible a menos de que llegues a fusionarte con Dios, ¿no? A ser uno con él. Y nos habla mucho eso del principio de cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo, ¿no? El hecho de entender que somos simplemente un microcosmos en un macrocosmos y que yo creo que por ahí va, ¿no? Eso es lo que yo puedo interpretar. Que simplemente somos una proyección en chiquito dentro de un cúmulo de irnos haciendo algo más chiquito y más chiquito y más chiquito, ¿no? Que ya sabemos que un átomo no es como una galaxia, eso ya lo saben, no orbitan así los electrones y los neutrones, ¿no? Pero sí la función del cuerpo y de cómo funcionamos en lo general va reflejado a cómo funciona todo lo demás, ¿no? Y yo así lo interpreto hoy, ¿no? Pero pues antes, digo, yo creo que toda la espiritualidad hasta al principio y más la New Age te lleva a tener la idea de que, pues yo soy Dios, ¿no? Oye, cabrón, espérate, ¿no? ¿Cómo que yo soy Dios? Sí, no, o sea, eres una emanación de Él. Digo, esos son los rasgos que yo tengo ahorita y que lo que dice Leo. Para mí somos una emanación de Él, más no somos Él. Es bien complejo y muy filosófico, pero no literalmente no somos Él, somos simplemente una partecita. A mí se me viene a la mente la analogía del océano, ¿no? Que si todos, o si Dios es el océano, por ejemplo, y yo soy una gota de ese océano, entonces yo no soy el océano, pero en la gota que soy yo, es lo mismo que esa unión de todas, es la misma sustancia que forma el océano. Entonces soy parte de ese océano. Por lo tanto, yo me puedo considerar una parte de ese Dios. Si lo queremos ver como una energía, pues yo soy parte de esa energía. Yo solo no soy, pero sí contengo en mi minúscula lugar del universo, del mundo en el cual ocupo, sí contengo las mismas propiedades o la misma energía o la misma conexión con todo el universo. Por lo tanto, no es para marearte o para creerte más ni menos, pero tampoco es para que lo echemos en saco roto. Es importante creer o tener la conciencia de que podemos afectar de alguna manera al universo. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Diego. Sí, de hecho, precisamente estaba reflexionando sobre esa analogía el sábado, ¿no? De cómo funciona el mar, ¿no? El océano. Y cómo cada parte de ella pues forma un todo, ¿no? Pero además el movimiento que está haciendo, el movimiento de las olas, cómo se comporta por medio del viento, que el viento no forma parte del mar, sin embargo lo está moviendo. Lo afecta. Y cómo se hace una ola que sigue siendo lo mismo, es agua, ¿no? Y no cambia sus propiedades, pero sí cambia la forma en que se va moviendo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Entonces eso es muy interesante. Ay, güey, ya empezamos duro. Yo pensé que íbamos a empezar más light. Pues tú dijiste que es lo que salga. Sí, no. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con lo que acaban de decir los dos. Yo creo que es una buena manera de expresarlo, cómo podemos entender esto. Y como dice Leo, pues el Kybalión lo dice, es incognoscible, ¿no? Realmente yo creo que, quién sabe si en algún momento la humanidad vaya a llegar a comprender lo que es. Yo creo que sí, porque pues todo nos lo hemos ido explicando, no todo, hasta cierto punto nos hemos ido explicando la realidad y ahorita ya estamos tocando temas más complejos que se han podido comprobar. Entonces,
quién sabe a dónde nos lleve este pensamiento de quién es Dios y la comprobación, ¿no? Porque también hablaríamos de las dimensiones, hablaríamos del mundo cuántico, más allá de hasta donde lo conocemos ahorita. Y pues hay cosas que son interrogantes muy interesantes, ¿no? Sí, son cosas que todavía no podemos contestar al 100%. Cada vez nos estamos acercando más por medio de la ciencia, precisamente por medio de la física cuántica. Que la física cuántica, pues, la tenemos que manejar con probabilidades, porque en el momento en que una persona la observa, todo cambia. Entonces, si quieres realmente manejarlo, tienes que hacerlo sin observarlo, y eso es por medio de probabilidades, ¿no? Puede ser o no ser al mismo tiempo. Y yo no recuerdo exactamente qué científico lo dijo, ¿no? Pero fue de los primeros que empezaron con la física cuántica. Decía, es que si tú crees que entiendes la física cuántica, no la estás entendiendo, ¿no? Es parte de esto, es parte de explicarnos algo más complejo que no cabe dentro de la conciencia ni del ámbito intelectual del humano, ¿no? Y curiosamente está avanzando la ciencia por ahí, y no se están explicando muchas cosas, o sea, no se pueden explicar muchas cosas, simplemente están avanzando por instinto, y las pequeñas comprobaciones que pueden ser prácticas, que recordemos que la ciencia tiene que ser práctica, no nomás puede ser teórica, ¿no? Hasta que se comprueba. Llegando a ciertas conclusiones nada más, ¿no? Claro, y así es esto, si no es práctico, pues no es ciencia, porque la única manera de comprobarlo es a través de ese método científico, que sea replicable, ¿no? Y que pueda ser observable. Aquí, pues bueno, saliendo del tema de Dios, porque ya hicimos un programa sobre eso y nos vamos a complicar mucho aquí la existencia, porque al fin y al cabo no tenemos manera de más que expresarlo, nuestro sentir y lo que realmente nosotros creemos de esto. Este camino, que es una primer pregunta, entre muchas otras, yo no entendía la opulencia de las iglesias, la incongruencia entre las acciones y todo esto, pues nos va acercando a algo muy interesante, que es nuestro propio camino, a iniciar un propio camino de búsqueda. Que los tres que estamos aquí, Diego también es un buscador de la verdad, y podemos concluir en esta búsqueda, digo, no la vamos a concluir, pero para dar paso al siguiente tema, es empezar a buscar las causas de por qué me pasan las cosas, por qué estoy viviendo la vida que vivo y por qué la vivo de esa manera y por qué yo veo que otro vive diferente, ¿no? Esa observación que parte a través de la búsqueda, digo, muy probablemente estos despertares espirituales que cada quien tiene, pues te va a llevar por cierto tipo de temas. Todo mundo pasa por Elena Blavatsky, entramos a la antroposofía, entramos con Carlos Castaneda, algunos tenemos viajes con medicinas sagradas, algunos empezamos a la meditación o el yoga. El método Silva. El método Silva también. Hay una infinidad de métodos, ¿no? Connie Méndez, la ley del uno, o sea, Ramta, es impresionante, 8, me puedo seguir así toda la noche, ¿no? Hay métodos y verdades por donde quiera. Aquí lo interesante es que muy probablemente la mayoría empezamos a hacer una mezcolanza de cosas, ¿no? Y yo creo que los que estamos aquí el día de hoy vamos agarrando una disciplina en especial, ¿no? Pero al fin y al cabo tuvimos que pasar por todo, y esto es lo curioso, como no hay un sistema de creencias que te lo otorga la religión y te dice, haz las cosas así, no hagas esto y creen esto. Entonces es muy fácil, ¿no? Es muy fácil para ser un seguidor. Que te den la respuesta de la fe, ¿no? Tienes que creer y se acabó. Exactamente. Cuando tú te cuestionas y quitas esa estructura, empieza algo bien complejo, que es, a ver, tú construye tu propio sistema de creencias, ¿no? Y empieza la fe filosófica. Pues, y viene siendo lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo, pero al revés. Pues primero te dicen, tú crees y no importa por qué, ¿no? Y cuando tú te empiezas a cuestionar y no encuentras ese por qué, es precisamente porque no sabes qué crees. Porque cuando ya llegas al punto, precisamente como a la física cuántica, que ya no sé cuál es la respuesta, pues tuvo que haber sido Dios. O sea, ¿quién tiene la culpa de que pasen las cosas? Y ya no sé por qué, ya llega hasta el final. Tuvo que haber sido algo, ¿no? Entonces, a eso le doy algo que no puedo comprender, algo que está más allá de mi entendimiento. Ahora sí, pues le tengo que llamar Dios, ¿no? A lo mejor, como dices, esa es la conclusión. Sí, es que así es. Es que es cierto. Una vez tuve una plática con un amigo y me decía, la magia se comprueba a través de la ciencia. Pues
cuánta conciencia ha agarrado la humanidad para entender cosas que antes eran brujería o eran magia total. Y ya le otorgamos respuesta, pero a lo que no, pues Dios sabrá, ¿no? O sea, al fin y al cabo seguimos con eso, porque sigue siendo una duda auténtica. Y eso que dices tú, la parte filosófica te hace entender que va a haber respuestas que no vas a tener y que no vas a poder ni siquiera acercarte a comprenderlas, ¿no, Leo? A lo mejor sí te puedes acercar a comprenderlas, pero tienes que desarrollar nueva ciencia. Entonces, eso no es fácil, pues. Entonces, Requieres el conocimiento. requieres el conocimiento, requieres estar practicando y requieres estarlo discutiendo con otras personas que te estén dando nuevas ideas y partir de ahí y usar el método científico para llegar hasta allá, ¿no? Pero estás creando algo totalmente nuevo que antes no existía, ¿no? Entonces, eso. Sí, a mí yo a lo mejor me gustaría aterrizar un poco más el tema porque como bien dicen, aquí son un sinfín de técnicas y de formas y de maneras de llegar a conclusiones diferentes. Entonces, a mí me gusta pensar pues que esta vida es mi oportunidad de aprender o crear o desarrollar al máximo lo que lo que llamamos cosmovisión me alcance. Entonces, pues una es ampliar esa cosmovisión, como leyendo, revisando, comentando, platicando. Y otra pues es también poner ciertos límites. Si bien, como dicen, tiene que ser comprobable y hay que revisar qué es lo que está pasando y hay que pues analizar realmente que lo que le llamamos fe sí da ciertos resultados, pero eso yo creo que es mis preguntas, mi vida. Esto me está sirviendo a mí, este método me está funcionando a mí para encontrar nuevas respuestas, mejorar mi forma de vida, tener un pensamiento más crítico, más analítico, que me lleve a mejores resultados. Pues no nada más, porque si acumulo el puro conocimiento y sí, ya estoy investigando y esto y lo otro, pero si en mi vida no hay un crecimiento, pues entonces también puede llegar a pensar que es tiempo perdido, ¿no? No, ahora lo entendemos que no existe tal cosa. Cuando en su momento pensabas de una manera era porque tenías esa información y hasta ahí te alcanzaba. Entonces, a medida que vas aprendiendo y vas conociendo nuevas cosas, pues van surgiendo nuevas respuestas, pero nuevas preguntas y volvemos a lo mismo. Entonces, yo sí creo que al menos en lo que a mí me compete, pues trato de enfocarlo mucho en mí, en el qué me sirve y a veces, claro, compartir con los demás lo que vas aprendiendo. Oye, este tema está interesante, creo que te puede servir, chécalo, adelante. Pero no podemos imponer, todos tenemos un camino propio y todos vamos a ir encontrando esa mejora. Yo con que sea una mejora, aunque sea lenta o como sea, para mí está perfecto. Ya estoy mejor que ayer y mañana voy a estar mejor que hoy. Con eso es un crecimiento que nos acerca pues a poder trascender. No irnos como llegamos, sino ir avanzando, ir aprendiendo, ir aplicando. Sí, totalmente de acuerdo. Con eso que dices me acuerdo mucho. En algún momento me tocó ir con una chica que me recomendaron porque hablaba con los ángeles, ¿no? Esa es una metodología que tiene ella, que no voy a entrar muy a lo profundo en el por qué. Pues al fin y al cabo uno anda buscando respuestas donde sea, ¿no? Y me acuerdo que ella le había dicho cosas a amigos que habían resultado ciertas, ¿no? Que no tenía manera de saber. Y cuando voy yo, porque he ido 2 veces, la última vez me dice, veo que hay alguien y está tirando flechas para todos lados, ¿no? Que va dando vueltas, tirando flechas bien rápido. ¿No? Sí, algo tipo Cupido. Y ni le pregunté, ni indagué más, ni nada, ¿no? No me acuerdo si me dijo algo concreto. Pero yo me acuerdo que me dio de tarea eso. ¿Por qué las flechas? Y le platiqué a ciertos amigos, oye, es que fui con ellos. ¿Pero por qué las flechas? ¿No será que andas estudiando, que andas queriendo abarcar todo y no estás en nada? Y yo, no, ¿cómo crees, güey? No. Y sí, era eso. O sea, era eso. Ya que lo reflexioné bien, lo introspeccioné y dije, sí. O sea, yo estoy atendiendo a muchos métodos. Estaba estudiando el Cuarto Camino. Estaba con la toltequidad. Estaba con la cábala. Estaba con el budismo. Entonces,
no, realmente era un explorador nada más y no me estaba quedando en un nuevo aprendizaje con un método en específico, y eso es bien importante, que realmente tú tengas tu método propio. Y no quiere decir que una de esas disciplinas vaya a ser tu método. Tú puedes construir el tuyo con otras, pero que sea algo disciplinado, ¿no? Sí nos pasa mucho, y a mí en lo personal, eso de las flechas. O sea, no nomás me pasaba en lo espiritual, me pasaba en muchas cosas. Siempre, no, voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y al final, nada me llenaba y terminaba sin hacer nada, ¿no? Entonces, es bien importante, como dices, asentar las ideas, ponernos un plan, porque creo que nos centra mucho y nos ayuda, y ahora sí establecer, porque creo que en este camino hay muchos mini despertares, ¿no? Este es uno de ellos, siento que es uno de ellos, bueno, por lo menos para mí lo fue, y sí empiezas a agarrar un orden distinto, ¿no? Para ir alcanzando los objetivos que tú tienes, espirituales y materiales, porque, como dijeron Leo y Diego, si lo que aprendemos no nos funciona en la materia, no funciona en cómo yo interactúo con las personas, no funciona en cómo está mi economía, no funciona en cómo está mi casa, pues realmente no funciona. O sea, no lo estás entendiendo y nada más estás quedándote otra vez en la puñeta mental y es que sí, fíjate, si hago esto, voy a abrir tal chakra y la fregada. No digo que no sea cierto, pero ¿cuál es el objetivo de? O sea, ¿para qué te sirve andar haciendo esas prácticas y andar diciendo que tú conoces y la fregada? Lo digo por mí, cuando realmente no se está reflejando en la realidad, ¿no? Sí, o sea, yo lo veo así tal cual como un amigo mutuo también me dijo por ahí cuando me vio así un poco disperso, como comentas, ¿no? Me dijo, acuérdate que para hacer magia no ocupas muchos calderos. Con uno que trabajes bien, vas a crear esa magia. ¿Y cuál es la magia? Pues el resultado, un resultado positivo y un resultado contundente y un resultado que sirva. Entonces, sí, yo creo que una de las partes más importantes que debemos tener en cuenta es estar atentos, estar despiertos y tratar de estar lo más en calma posible a esas pequeñas señales de no tratar. Obviamente que sí se puede abarcar mucho y no es cierto el dicho del que mucho abarca poco aprieta. Yo no lo creo así, pero sí es importante tú decidir hasta dónde quieres abarcar. Cuando ya tienes ese plan, entonces sí puedes abarcar todo lo que tú quieras. Pero si es por dispersión, porque estás descuidado o porque piensas que entre más conocimientos acumules, el conocimiento puro no sirve de nada. Tiene que tener esa aplicación. Lo mismo que un objeto, ¿no? Como una taza, si no es bien utilizada, no te va a servir para el fin al que fue creado. Y se la puedes dar a un bebé y se puede hacer daño con ella, la puede quebrar, puede cortarse, etcétera. Entonces, lo importante aquí es estar despiertos, observar, ver lo que nos va llegando en nuestra vida. Cuando pedimos también ese conocimiento, yo soy un fiel creyente de que te llega, pero no te va a llegar como respuesta de Google, o sea, te va a llegar con un vecino, con una plática, incluso con un chiste. Ahora se usan mucho también los memes, o sea, lo vas a ver ahí porque ya lo preguntaste y ese mensaje te está llegando ahí, ya tú tienes que estar listo para observarlo, para tomarlo, así es. Claro, no recuerdo si fue José Saramago quien dijo, el agua estancada se vuelve putrefacta, ¿no? Y es el hecho de, sí pasa mucho, y eso también lo digo desde mi experiencia personal, que es muy emocionante empezar a darte cuenta que hay un universo completo de información afuera. Y nos pasa mucho porque es algo muy del camino espiritual y lo veo en las redes sociales, lo veo en los grupos de Facebook, los ves en los foros de internet, en Reddit, donde quiera que vayas, que encuentres este tipo de conversaciones, ya están sesgados otra vez. O sea, se vuelven a sesgar y no se dan cuenta que hay que adoptar un sistema o dos sistemas o el que te funcione para poder explorar y encontrar puntos de acuerdo o puntos de inflexión donde cada uno te esté dando las mismas verdades a través de diferentes palabras, ¿no? Pero para llegar a ver eso, yo creo que a muchos nos cuesta mucho y no, caemos primero otra vez en un dogma autoimpuesto por creernos que sabemos más, porque ahora tenemos más información, que entender que realmente no sabemos y que hay más información que nos ayuda a validar nuevas ideas, ¿no? A través de eso. Sí, yo creo que eso fue una de las primeras cosas que yo aprendí desde la secundaria, ¿no? Yo solo sé que no sé nada.
Entonces, yo solo sé que no sé nada, puedes llegar a conocer todo, pero como ya dijimos, Dios es incomprensible. Entonces, si no puedes llegar a esa respuesta, no puedes decir que lo sabes todo. Claro. Entonces, tienes que partir de la humildad de que uno no va a saber todo, pero tiene que formar su propio camino y escoger, y ir escogiendo cuáles son las cosas que le sirven, como ya lo comentaron, ¿no? O sea, puedes estar tirando flechas, pero como ya dijiste, donde haya puntos de inflexión, ahí enfocarte. Enfocarte, estudiarlos, y si te sirve así como bien allá, pues bien, y si no, pues buscar la manera en que a ti te sirva. O sea, nadie te dice que no puedes tú crear un camino nuevo, generar un camino nuevo de mezclar poquito aquí y poquito allá y decir, esto me sirve a mí, y esto, entonces esto lo hago, ¿no? O sea, pero sí es la cuestión esta de estar despierto, estar atento, saber que no sabemos nada, pues a partir de esa humildad que es la que se pierde primero. De hecho, yo creo también eso, que si no formas un camino nuevo, entonces no es el tuyo. También yo creo que si tu vida es demasiado fácil, entonces no estás viviendo tu vida, porque no estás explorando tus habilidades, tus capacidades, hasta dónde puedes lograr llegar. Digo, no se trata de que quiero que sufras, sino que busques tu propio camino y lo crees, pues, como Serrat, ¿no? O sea, no hay camino, tienes que ir haciendo tu propio camino. Entonces, es muy padre eso. Yo eso le iba a preguntar a Leo también, porque al descubrirlo, yo en mi caso las dudas me surgieron desde pequeño, pero no tuve a la mano las herramientas necesarias para poder satisfacerlas. Entonces, como a lo mejor a muchos niños les pasa, ¿no? Que no hay un entorno favorable para el arte, pues no lo desarrollan, que no hay un entorno favorable para el conocimiento, pues no lo pueden llevar más a cabo. Entonces, a lo mejor en esa etapa no me tocó, ya me tocó de más grande. Claro. Pero, por ejemplo, Leo, en ese punto de tu vida, ¿qué preguntas o qué otras preguntas te hiciste para poder iniciar ese camino? ¿O cómo a lo mejor fue diferente para ti? ¿Cómo te fue? Bueno, lo que pasa es que yo siempre me he estado preguntando cosas, ¿no? O sea, no, ahorita si me preguntas, no sé qué tantas preguntas me hice de niño, ¿no? Pero siempre era como que me preguntaba una cosa y estaba así pensándolo hasta que encontraba la respuesta, o me llegaba más que encontrarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, me quedaba viendo así el fuego y decía, ¿cómo funciona el fuego? O sea, ¿cómo se está convirtiendo? La cera se está quemando y se está convirtiendo en energía, la estamos viendo como luz y como calor, y cómo lo puedes sentir y cómo se está transmitiendo ese calor, ¿no? Entonces, así es como se va haciendo esto, pues, o sea, o precisamente como comentabas, cómo es una taza, quién fue que la inventó, por qué lo hizo así. Te vas haciendo todas estas preguntas y poco a poco te van llegando, pues. Y lo que pasa es que en el momento ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Me gusta mucho una serie que se llama Da Vinci Demons, pues, salió hace varios años, ¿no? Quedó inconclusa. ¿Manda? Quedó inconclusa, ¿no? Quedó inconclusa. Vamos a tener que terminarla. Pero sí, me gustaba mucho porque hacían esta forma en cómo, o sea, te lo ponían así visualmente cómo estaba Leonardo da Vinci. Me acuerdo uno de los primeros capítulos de que tenía que transmitir un mensaje. Y entonces él empieza a visualizar cómo se mueve el sonido. Pues, y entonces dice, entonces si pongo unos platos aquí y aquí va a rebotar el sonido y todos lo van a poder escuchar, no importa de dónde estén. Pero todo eso parte de que él se está preguntando cómo hacerlo, ¿no? O sea, o también como en Doctor House, que siempre está aventando una pelota o está jugando con algo y se está preguntando cómo es la enfermedad, y de repente tiene ese momento. Le llega la iluminación. De epifanía, pues, y le llega, es así, y entonces ya va a ir a resolver la situación que está resolviendo, ¿no? Entonces, pues siempre me he preguntado muchas cosas, no necesariamente de espiritualidad, pero la espiritualidad ha sido una importante, ¿no? Entonces, y de repente me llegan, no sé si serán verdad o serán mentira, pero me llega como, ahorita entiéndelo así. Ok, por ahí me voy. De acuerdo. Entonces tenemos que apuntar que la duda es la primera parte. Acuérdense de que preguntarse el porqué de las cosas es el primer paso de un camino a la iluminación o lo que sea que esté buscando. Y ese es el camino de la ciencia, pues todos los científicos hacen lo mismo. Es que ahí está la clave, yo creo que con lo que íbamos a cerrar, pero lo vamos a tocar de una vez y a ver qué sale dentro de la marcha. Si hacemos un recorrido a través de todas las personas que le han dejado algo, le han legado algo a la humanidad a través de todos los siglos, siempre fueron personas que vieron afuera de la cubeta, ¿no?
fueron personas que se preguntaron, no eran personas que inventaban de cero, eran personas que iban con, así, llegamos a la acera porque a alguien se le ocurrió tallar 2 palitos, ¿no? En algún momento, o como haya sido que se inventara el fuego en su momento, que se descubriera, no que se inventara, que se descubriera. Entonces, a veces no la sociedad, el sistema te vende como eruditos, porque yo me preguntaba, decía, ¿por qué ya no hay otro Albert Einstein cuando era niño? Pero, pues, ¿a poco ya no hay gente tan inteligente? Y sí hay, que sí hay un chingo, ¿no? Ahorita te das cuenta y hay gente, yo creo que está más inteligente, ¿no? Que está haciendo cosas con lo que Einstein dejó. Que están haciendo cosas con lo que Isaac Newton dejó. Es lo mismo que hizo Einstein. Einstein hasta le dio la contra a Newton con ciertas teorías de él. Entonces, el chiste aquí es que pues, pensamos que tenemos que ser eruditos para lograr cosas grandes. Y la verdad es que no. Yo conozco aquí en Mexicali en específico, hay una asociación o no sé si es negocio esa asociación, ahí sí les voy a quedar mal. Pero ellos se dedican a recolectar desechos orgánicos y ellos hacen humus de lombriz a través de ese desecho y donan el humus. Donan el humus y tienen plantas y hacen una donación una vez al año. Entonces, así de algo tan sencillo que alguien se atrevió a darle estructura a una idea que tiene que ver alguna rentabilidad dentro de eso, me imagino que venden también, ¿no? Pero a mí me tocó que donen. Se sale de la cajita y como aquí en México no tenemos la cultura y ni siquiera nos lo exige el gobierno de separar los desechos por tipos, alguien dice, bueno, dentro de todo el desperdicio que hay, puedo yo utilizar una parte para volver a ser sustentable este desecho y que se aproveche, ¿no? Entonces, con algo tan chiquito, alguien está haciendo un cambio muy grande. Podemos entrar ahí en una discusión qué tan grande va a ser, pero no importa, está haciendo algo. Y se atrevió a salirse de la cajita y se atrevió a hacer algo disruptivo, porque al fin y al cabo lo más fácil es tirar la basura y estoy seguro que mucha gente le dijo, ¿para qué estás haciendo eso? Te estás levantando tal hora para ir a recoger. Sí, pero le llena y está sintiendo que aporta y sí, realmente sí aporta a la sociedad. Entonces, ¿qué metas? Ya a partir de que uno empieza en el despertar espiritual, entiende que tiene que ser práctico, que tiene que dejarle algo a su vida, lo que está aprendiendo. Llegamos a este punto, es ¿qué hago con el conocimiento? ¿Qué puedo hacer con este conocimiento? Y es donde empieza otro punto difícil, ¿no? Porque estamos a veces abrumados por tanto conocimiento y llegamos a puntos donde ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y nos sentimos limitados. Bueno, aquí lo principal es la fe, porque como ya lo dijimos, tenemos que partir de la humildad de que no solo sabemos que no sabemos nada, ¿no? Entonces sí tenemos que tener fe en que lo que nosotros pensamos que estamos haciendo es lo correcto, ¿no? O que va a ser un bien mayor, o que sí va a tener éxito. Puede que no, puede que te equivoques, pero partir de ahí, pues tenerte fe a ti mismo de que yo me decidí a hacer humus de lombriz, ¿son los de Compóstate Bien? Sí, creo que sí. Son muy, muy buena gente, pues. Entonces, ellos están teniendo fe en que les iba a funcionar de algo, ¿no? Por eso lo están haciendo, pues, y quieren hacer un cambio, ¿no? Y si han estado teniendo fe y han ido creciendo, pues, y entonces eso ha estado retribuyendo, ¿no? Entonces, igual y se hubieran dado cuenta que estaban equivocados y lo dejaron de hacer, hubiera sido otro camino, pues, si no pasa nada, porque de todas formas sigue el proceso de aprendizaje. A lo mejor ese proyecto no lo hubieran, que ojalá y siga en pie y sigan y lleguen a lo que quieren lograr, ¿no? Pero en el caso de que no hubiera sido así, hubieran aprendido mucho en ese proceso, ¿no? Para un futuro proyecto. Entonces era lo que tenían que haber vivido para aprender ese proceso, esa etapa de aprendizaje, ¿no? Pero pues tiene que ser la fe en que estás haciendo lo correcto, pues, aunque no sepas si eso es lo correcto, ¿no? Sí, pues retomando ese punto de la fe, yo hablo sobre desde mi trinchera, ¿no? Que a lo mejor ese es un punto y una etapa de ese proyecto de la composta excelente, ¿no? A veces que no se nos vaya la vida pensando que tenemos que hacer cosas grandes como esa para llegar a la espiritualidad o para hacer cambios en nuestra sociedad. Hay que recordar también que si esa misma fe yo tengo de que todos los días voy a barrer mi calle y crees que eso no hace nada, imagínate si todos en Mexicali barriéramos nuestra calle todos los días, ¿cómo iba a ser nuestra ciudad? Y estoy hablando desde mi gota de océano, o sea, solamente voy a barrer la calle, sí, eso no hace nada,
pero si luego 10 personas lo hacen, y luego 100, y luego toda la ciudad, ¿cómo va a estar tu ciudad? Recojo una basura que no es mía, o sea, llámese, la echó el árbol, ¿a quién le vas a echar la culpa? Es un árbol, o llegó volando por la tierra, la recojo. Que la suma de todas esas acciones, desde la trinchera de cada uno, van a crear una grandiosidad. Entonces, ¿qué te hace hacerlo? Pues la fe en que alguien va a ver mi ejemplo y lo va a hacer también. O a lo mejor le platico a mi vecina, nos salimos a platicar, etcétera. Esas pequeñas cosas que estamos realizando todos los días, con fe y direccionadas, nos van a llevar a un suceso grandioso. A lo mejor no te das cuenta de que un buenos días a una persona le puede alegrar el día. O un, me da gusto verte hoy. Y eso es para mí es espiritualidad. O sea, obviamente si tienes la capacidad y llegas a un avance de que puedes crear un proyecto y de que puedes hacer grandes cosas, pues excelente. Eso sería otro, a lo mejor otro peldaño en la escalera. Pero incluso un paso nos acerca más a lo que estamos buscando, que es dejar en mi pequeño lapso en esta vida o en esta tierra o en este universo, hacer algo mejor o desarrollar o no morirme como nací, o sea, avanzar, tener un avance, todo lo demás. Para mí, yo es lo que busco como espiritualidad, el poder encontrar las cosas que puedan trascender a lo mejor después de que ya no esté. Y si no, pues a lo mejor en el mismo día, que ese pequeño acto, ese pequeño cambio, pues haga algo que afecte positivamente a la sociedad. Definitivamente. Me acordé, yo una vez iba manejando y estaba trabajando, ¿no? Y estaba trabajando en mi negocio. Iba manejando, agarré un pedacito de carretera y me acuerdo que iba yo solo en la carretera. O sea, es un pedazo, bueno, no es ni carretera ya, es un anillo periférico. Pero no había ningún carro, entonces me acuerdo que iba viendo el cielo y ¡pum! Estoy haciendo lo que me gusta. Cada día estoy conociéndome más y mejorando las cosas. Y volteé a ver el cielo y dije, qué bonito se ve el cielo. Entonces, cuando hay congruencia, que es lo más difícil que yo creo que todos vivimos, que es donde más batallamos, que es poder compaginar la mente con el conocimiento y la acción y el corazón y que todo vaya como una manada corriendo con toda su fuerza de caballos. Realmente las cosas se sienten diferentes. O sea, vivimos una vida distinta a la que estábamos viviendo. Hay que el tema no soltarle porque dentro de la vida van a pasar cosas buenas y malas, ¿no? Y la bronca es que ese es el reto, que siempre que nos pasa algo volvemos a perder la fe, volvemos a dudar, nos volvemos a cuestionar cosas que según ya traíamos asentadas, ¿no? Y lo más importante, como dices, Diego, es eso, es asienta la fe y con la fe de ahí parte todo lo demás. Tener esa serenidad de que las cosas pasan por algo y de que realmente ese algo es para tu crecimiento, te das a dar cuenta que, pues que las cosas no son tan malas como creemos, ¿no? Y abonándole el tema de entender que hay gente que dejó su trabajo inconcluso y hay gente que lo tiene que completar. El hecho de que haya franquicias, el hecho de que haya negocios tan grandes actualmente y que otra persona pueda crear algo parecido es porque ya hay un rumbo que seguir. Y dentro de ese rumbo él puede innovar, ¿no? Y no tiene que ser una innovación de crear algo desde cero, pero hacer mejor algo que no se está haciendo bien, ¿no? Y es lo interesante, que nosotros no vemos regularmente esos aspectos chiquitos mejorables, ¿no? Queremos lo mejor ya y que sea lo más grande y yo crear... Para ayer. Sí, para ayer y crear algo súper que cambie la humanidad y que la chingada. Es como lo del iPhone, ¿no? Que fue una revolución. Ahorita ya no sé si es una maldición o una bendición que se haya creado el iPhone, ¿no? Porque el iPhone sí fue realmente la revolución en los teléfonos. Implementó muchas cosas que en ese entonces estaban en otros teléfonos, pero unificó de una manera muy interesante, ¿no? Y muy contundente. Entonces, llegamos a lo mismo. Ese invento puede ser bueno o malo, depende cómo lo uses. Es así, depende cómo lo uses. Y así es todo. A ver, ya lo hemos dicho en los últimos 2 programas, pero es yo qué sé hacer. Y dentro de eso que sé hacer, ¿qué puedo hacer mejor y qué puedo aprender? O qué puedo implementar que vi acá, que no tiene nada que ver con esta disciplina o con este
trabajo, con esta área de aprendizaje y le puedo meter de acá para acá porque eso ya me nació a mí, meter esa innovación. Entonces, pues realmente el cielo es el límite, es que nosotros queramos, ¿no? Sí, así es. Sí, y como bien lo decías, ese rumbo es bien importante. Hace rato que mencionabas lo de hago esto y luego hago esto otro y luego lo otro. Ahí nos habla incluso en algunos libros o escrituras, ¿no? sobre ese enfoque. No podemos ser debemos ser como niños en el sentido de que dejarnos sorprender por la naturaleza, los árboles, la energía, la vida, las aves, todo eso. En ese sentido sí. Pero no podemos decir, ahorita quiero ser astrónomo y mañana quiero ser bombero y luego pasado, no, pues ya no me gustó porque no ganan mucho y ahora quiero ser albañil. O sea, esa es parte también de tu crecimiento emocional, de encontrar tu pasión, de encontrar para qué tus talentos, de encontrar en qué puedes ser bueno en la sociedad, y donde se juntan esas tres, ahí empezar a, pues ahora sí como dicen, ¿no? A picar piedra y a trabajar y pues ahí es importante ese dicho que reza a Dios rogando y con el mazo dando. No puedes nomás irte por el lado del conocimiento y estar sentado viendo la tele, y tampoco puedes trabajar 14 horas al día sin aprender nada nuevo porque ahí se te va a ir la vida. Entonces ese balance y esa seguridad y esa tranquilidad de decir, bueno, si estoy en un punto en el que no sé cuál es mi pasión, bueno, la voy a ir buscando, pero tiene que llegar el momento en que tienes que decidir, enfocarte y trabajar sobre eso y llevar todos esos puntos que hemos comentado. Es importante el trabajo, es importante la espiritualidad, es importante la disciplina, es importante la economía, es importante tu rol en la sociedad. Y ya, ahí se va juntando todo y empieza a girar la rueda. Ya cuando empieza a girar la rueda, yo por lo menos es cuando ya dices, ok, estoy creciendo. No significa que sea una bola gigante de nieve, pero a medida que va avanzando va creciendo. Entonces, si no hay un enfoque, pues nunca va a crecer. Vas a agarrar otra bola de nieve y otra bola de nieve y nunca va a crecer. Entonces, eso es importante desde mi perspectiva, es importante para un real desarrollo integral, podríamos llamarlo así. Totalmente de acuerdo. Y ya para ir dándole rumbo al cierre del programa, ustedes personalmente, empiezo por Leo, ¿qué le recomiendas a una persona que está iniciando en la búsqueda de su verdad? Porque realmente pues llegamos a la de su verdad propia, no es ni la de nosotros, ni es la de Buda, ni es la de ellos. ¿Qué le recomiendas tú, Leo, a una persona que va iniciando en este camino y que apenas anda empezando a indagar en temas, ¿no? Primero que nada es hacerse las preguntas que tiene, hacerlas por escrito. Porque luego nos estamos haciendo preguntas, las contestamos y luego a rato se nos olvida. Sí. Entonces es importante todo esto, llevar una bitácora de qué es, de cómo vamos, y eso también nos sirve para ir viendo cómo va nuestra evolución. Un diario, ¿no? Claro. Porque a lo mejor mañana ya es una respuesta y cambia tu manera de pensar, y luego pasado mañana ya es otra respuesta y la tienes que volver a cambiar, ¿no? Y es de sabios cambiar de opinión, pero en base a evidencia y en base a conocimiento. No por olvido, ¿no? Sí. Okay. Entonces, primero es apuntarlo, preguntarse a sí mismo y vivir sus vidas, pero es tener un pie dentro y un pie afuera, ¿no? Como lo comentaba Diego, o sea, no puedes estar 14 horas trabajando porque no te va a quedar tiempo de darle a la espiritualidad. Entonces, o al conocimiento, ¿no? No necesariamente tiene que ser la espiritualidad. Entonces, sí tratar de buscar siempre ese balance, ¿no? De, ok, pues tengo que ir a la escuela. En la escuela voy a ver materias que a lo mejor me gustan, a lo mejor no, pero pues le tengo que dedicar un tiempo a hacer deporte y le tengo que dedicar un tiempo a estudiar estos temas que a mí me apasionan, ¿no? Claro. Entonces siempre buscar ese balance, y ahí poco a poco, en base a las preguntas que te vayas haciendo, vas a ir encontrando las respuestas, y esas te van a llegar así como dijo Diego, o sea, de repente vas a ver un meme y vas a juntar todo y vas a decir, aquí está, todo cuadra, ¿no? Entonces ese sería el ejemplo, la recomendación. La recomendación más importante es darle ese orden a la estructura, porque es lo que nos falla, yo creo, a mí en lo particular es lo que me falló más, no darle ese orden. Y luego pues ahorita ya no me acuerdo de las preguntas que me hice de niño, pues, o sea, por ejemplo me preguntaste y lo único que me acordé ahorita fue lo del fuego, porque lo estoy viendo, y en algún momento sí me llegué a preguntar cómo funciona, ¿no? Claro. ¿Y tú, Diego, qué le recomendarías a una persona que está empezando a buscar
para que no se pierda tanto y para que pues no inicie de cero. Sí, pues totalmente de acuerdo con Leo. Lo mismo, hay que llevar un registro. Si hubiera empezado antes llevando un registro, un diario, sería mucho más sencillo para mí, hubiera sido, y sería más rápido el avance, ya que pues si no hay una retroalimentación, muchas veces temas que así, igual que Leo, lo descubrí yo leyendo un libro 10 años después y dije, si lo hubiera empezado hace 10 años, ya estuviera en otro nivel. Ahorita ya lo entendemos, ¿no? Porque así tenía que ser. Pero si ahorita esta información les está llegando a ustedes, no es por casualidad, es porque tienen que escucharla y saberla. Entonces, llámese cualquiera de los comentarios que hemos hecho, alguno de los que estamos aquí o en episodios anteriores, si lo están viendo es por algo, no lo echen en saco roto. Esa es la primera. Hay que llevar un registro de un diario, las preguntas y las respuestas también, porque quizá te lo vas a preguntar en un mes y lo vas a volver a investigar, teniendo que ya lo tienes ahí. Entonces eso es importante. Serían 3 lo que yo creo más importantes, ¿no? 2 es hacerle caso a tu intuición, a tu voz interior. Cuando tengas una duda, una pregunta, obviamente vas a investigar, vas a buscar fuera, pero tú empieza por ti mismo a ver qué está pasando aquí y va pegada con la 3. La 3 nos ayuda a resolver muchas cosas y ahí van pegadas un mundo de herramientas, ¿no? Que es el aprender a respirar. ¿No saben qué importante es el aprender a respirar? Y va pegado con la meditación y va pegado con la sanación, muchas veces el estrés, todo eso. Si respiramos, nos tranquilizamos, vamos a poder llegar a observar las respuestas más fácil, a llegar a mejores conclusiones. Entonces, junten las 3, lleven un registro, háganse las preguntas correctas o las incorrectas, las que ustedes crean. Aprendemos a respirar y escuchando, ahí vamos a poder escuchar a través de... No le pongan el nombre de meditación, simplemente concéntrense en su respiración y van a ver que eso les va a dar muy buenos resultados más rápido. Para mí, son los 3 puntos más importantes o las 3 herramientas más importantes para llegar a, y no nada más a lo que estamos comentando, en cualquier disciplina que ustedes quieran desarrollar, hay que tratar de estar atentos a esos 3 puntos. Pues que la chingada, pues ya me la dejaron más difícil. Pues tú di cuál sería el tuyo. No, para mí sería disfruta tu proceso. Esa sería una. Que yo creo que son 2 también. Bueno, para mí son 2. Disfruta tu proceso, no te aceleres, porque va a pasar que vas adquiriendo más experiencia, más información o más sabiduría. Y te vas posicionando en diferentes lugares y te vas a ver y te vas a juzgar. Y al principio así pasa, dices, ¿por qué hacía esto, cabrón? No, ¿por qué dije esto? ¿Por qué? Y eso nos lleva a la culpa, que era el segundo punto. Y realmente la culpa nomás te detiene y hace que retrocedas, ¿no? Retrocedes y te vuelves a quedar estancado. Entonces, vive tu proceso, disfrútalo, entiéndelo, abrázalo. No te quedes atorado. O sea, entiende que todo es proceso, que son gotas. Así como lo dijo Diego, nosotros somos una gota en un mar inmenso. Cada día que despertamos y nos damos cuenta de algo que podemos cambiar, pues también es una gota. Y hay que incorporarla a nuestra gota para que se vaya haciendo más grande y ser parte, ya no ser una sola gota, ser un charquito y luego ir creciendo y ser un lago y que podamos incorporarnos ahora sí. Para llegar a incorporarnos al todo o al mar, pues sí tenemos que ir por un proceso medio duro y la culpa no ayuda en nada. Y sumado a ello, pues ve cosas diferentes, habla con gente distinta, aprende a llegar a situaciones que te incomoden porque, por ejemplo, a nosotros nos incomodaba al principio la cámara, ahorita ya llegué a un punto donde realmente ya no la noto, o sea, ya la veo como alguien más aquí y la verdad es que al principio no era así, entonces las situaciones que te incomoden, de repente te vas a habituar a ellas y así es. Siempre peleamos porque estamos acostumbrados a pelear contra el cambio. Y es un hecho. Todos y en cualquier ámbito. Siempre empezamos, es que yo quiero hacer, pero es que fíjate que siento. Pues así se va a sentir, a lo mejor se va a sentir. Le dice Maxwell Maltz en el libro de Psicocibernética que son 21 días, en el que puedes cambiar la forma en la que te ves y cómo ves las cosas. Hay gente que, de hecho muchos coinciden en los 21 días, hay gente que dice que son 7, hay gente que dice son 7 años. Realmente no, es el tiempo que tú le dediques a la práctica.
El tiempo que tú le dediques a la práctica y le pongas fe a lo que estás haciendo y al resultado y lo estés viendo, se va a manifestar. Esa es la manifestación. Yo repito lo que yo quiero y estudio por donde quiero que vaya la línea para poder entender cómo bajo esta idea o esta nueva versión de mí a la práctica, a la vida real, a la materia, ¿no? Entonces, eso sería, no te quedes con culpas, abrázate mucho, quédate mucho, porque a veces nos damos cuenta de eso que dije al principio y nos quitamos poquito afecto a nosotros mismos y pues créeme que hay gente peor que lo que fuimos, ¿no? Sí, realmente, y ahí sí se quedan toda la vida y hay gente muy mala. Entonces, a lo mejor por omisión nosotros cometimos esos errores y ya somos conscientes de ellos. Ya con eso la tienes mucho más de ganar que una persona que realmente no se está dando cuenta por qué se siente bien o por qué se siente mal, por qué está enojada, por qué está triste, porque cualquier tipo de emoción que se te ocurra, la mayoría de las personas no se dan cuenta por qué se sienten y cuáles son las razones. Ya con que tú ya de perdida sentiste la versión o la animadversión de la versión que tú eras anteriormente, te estás dando cuenta. Nada más no te quedes con ese pensamiento. Y eso sería lo que lo que yo pienso, porque es muy personal. Pero pues la verdad, como siempre, les quiero agradecer. Hoy fue un programa distinto, no estaba planeado, queríamos que fluyera. Y Diego es muy bueno para hacer preguntas y para abrirse y para contar desde su experiencia de manera honesta. Y creo que se cumplió el fin del programa el día de hoy. Fluyó de manera muy bonita, muy chingona. Y pues como siempre, hoy le agradezco a Diego por estar aquí. Y pues Leo, como siempre estamos al pie del cañón. Y los invitamos a suscribirse, a darle like, a compartir el video. Apóyennos dándole like y comentando, porque es la manera en la que el video llega más lejos, que el algoritmo de YouTube lo toma como relevante. Y pues muy probablemente haya alguien que le podría ayudar lo que hablamos en estos videos, que anda perdido y no, reiteramos, no hay verdades absolutas, es desde nuestra propia experiencia. Y pues a lo mejor se puede permear a alguien para que inicie su camino en la búsqueda o para que vaya agarrando un orden, que no sé si nosotros lo tenemos tan chingón, ¿no? Pero ya no me siento tan perdido, ¿no? Ya no me siento tan perdido como al principio. Hay mucho avance. Y ahí vamos avanzando. Mi orden en el caos. Sí, y así es que así va a ser, ¿no? Pero pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a los dos, como siempre, por estar aquí. Leo, que es su programa, y Diego por darte la oportunidad porque vienes desde muy lejos. Y pues muchas gracias. No, encantado de estar aquí y espero que sí, o sea, en esta plática es para eso, es para, si te sientes solo, no estás solo, tal vez tienes que cambiar algunas cosas o de rebaño, pero hay muchas personas que están ahí para iluminarnos siempre, así como lo hicieron con nosotros. A lo mejor ahora nos toca compartir, entonces bien contento y agradecido de estar aquí compartiendo con ustedes. Pues muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, bye.